A través de la lectura establezca qué significa un horizonte utópico y explique por qué en los años 20 se dio el contexto para que aparezcan los pensamientos indigenista, aprista y socialista. Su significado es el objetivo de una huelga o movimiento por la lucha de derechos y oportunidades de un grupo de la sociedad. Se dio en los años 20 porque concurrió en la reflexión y la crítica para tratar de responder las preguntas planteadas por Manuel González Prada en los años 1844 a 1918, donde proclamó la necesidad de una nueva etapa con una aguda crítica al pasado, al civilismo que perdió la guerra y planteando la reivindicación de las mayorías indígenas, con finalidad de acabar con su marginalidad, cubrirlo de legalidad, aceptar sus formas de sociabilidad, tenencia y propiedad de la tierra. Además, este proceso adquirió un carácter institucional y universitario con la creación de la Asociación Pro Derecho Indígena. Por la década de los 10, las actitudes proindígenas empezaron a cobrar más fuerza, con la creación de la Asociación Pro Derecho Indígena, 1909-1912, y su impregnación en instituciones frágiles en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se comenzó a hablar sobre el problema del indio como un problema político que debía de ser solucionado con urgencia. Años más tarde aparece José Carlos Mariátegui, escritor y fundador del Partido Socialista Peruano, luego denominado Partido Comunista Peruano, que dedicó severos años de su vida a comprender las posibilidades que otorgaba el marxismo para entender de la mejor manera posible al Perú de la época. Mariátegui comprendió esta problemática y además, al contrario que otros intelectuales, este aplicó las técnicas europeas para mejorar y entender el Perú en vez de afrancesarlo. Su viaje a Europa le permitió tener una perspectiva más amplia de la realidad nacional que los ensayistas o escritores previos, teniendo en cuenta diferentes aspectos que podrían cambiar el país, sumada a su gran actitud y sus ideas revolucionarias. Estas reemplazaron a los discursos arialistas previamente establecidos, volviéndolos sin voz y casi obsoletos. Las universidades populares Manuel Gonzalo Prada consistió en un experimento pedagógico formativo, es decir, un sueño de estudios superiores accesibles para todos. El 22 de enero de 1921 fueron inauguradas y se dirigieron desde un principio a la formación de la emergente clase obrera de entonces. Es probable que se esté regulando las diferencias entre varias personas buscando mayor respeto y tolerancia a la cultura y conocimiento del otro, fomentando más la unión entre jóvenes universitarios, siendo nuestra generación una de las que se puede dar cara a cambiar la actitud frente a problemas sociales en nuestro entorno. Ubique en la Lima de hoy tres lugares donde sobreviva la arquitectura o el arte indigenista. Haga una breve descripción de ellos. El Museo Nacional de Arqueología y Antropología contiene muchas piezas prehispánicas que destacan el arte indigenista como cerámicas, esculturas, etc. Como segundo lugar, tenemos a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene dentro del campus al Camino Inca, siendo uno de los tres sitios arqueológicos de la universidad. Según Andrea Bringas, contiene aproximadamente 400 metros lineales y es básicamente una vía amurallada. Como tercer lugar y último, son las Huacas de Maranga. Son un conjunto de 54 edificaciones hechas de adobe, cuya construcción data de principios de nuestra era. Actualmente se ubica dentro del Parque de las Leyendas.